El libro de Apocalipsis nos habla de dos grandes globalizaciones que van a ocurrir en el tiempo final antes de la segunda venida de Jesucristo. En primer lugar tenemos la globalización del error en Apocalipsis capítulo 13 y en el capítulo 14 nosotros tenemos la globalización de la verdad. Pero antes de que todas estas cosas se puedan cumplir, nosotros tenemos que estar cimentados en la palabra de Dios, que es la verdad. Tenemos que tener la doctrina correcta acerca de qué ocurre con nosotros cuando morimos, que es lo que hemos estado estudiando durante estas lecciones. Acompáñenme para poder seguir repasando la cosmovisión bíblica acerca de estas temáticas. Hola a todos, bienvenidos a Escuela Sabática Simple. Estoy contento de poder estar junto a ustedes nuevamente y poder repasar, estudiar la palabra de Dios. Tenemos en el tema de esta semana la cosmovisión bíblica. Vamos a ver un poquito acerca de la perspectiva bíblica, acerca del cuerpo, acerca de lo que hemos estado estudiando, de lo que ocurre después de la muerte. Y para empezar tenemos nuestro versículo de memoria que se encuentra en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23, que dice lo siguiente: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Para poder iniciar, vamos a tener una oración. Bendito Padre Celestial, te damos las gracias el día de hoy, porque podemos seguir estudiando tu palabra. Podemos seguir siendo impresionados, Señor, y guardar las verdades para estar preparados en el tiempo del fin, Señor. Ayúdanos, Señor, en el día de hoy. Al abrir tu palabra, Señor, danos el conocimiento que nosotros necesitamos para poder estar firmes, Señor, cuando ocurren todas estas cosas que están escritas en tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a comenzar con lo siguiente. El día domingo nos habla de que nuestro modelo es Jesús. Y en Lucas capítulo 2, versículo 52, se nos menciona que Jesús crecía en sabiduría, crecía en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Y acá tenemos 4 dimensiones del crecimiento, es decir, tenemos el área cognoscitiva, el área del conocimiento, sabiduría, estatura, es decir, el área física también, y también el área de gracia, ¿no? En la parte espiritual para con Dios y en la parte social para los hombres, aunque podría ser una en realidad. La parte espiritual abarca, ¿cierto?, tanto el lado vertical como el lado también horizontal. Entonces, ¿por qué tenemos que desarrollar estas cosas? Porque Jesucristo las desarrolló y también las proclamó, es decir, fue un ejemplo en vida. Es decir, en el ministerio de Jesús, en Mateo capítulo 4, versículo 23, se nos dice que Jesús enseñaba, que Jesús predicaba por todos los lugares y Jesús sanaba a las personas. Es decir, se preocupaba de la integridad de las personas, de que las personas aprendieran, de que las personas se acercaran a Dios en el aspecto espiritual y que las personas también recibieran sanación de su cuerpo. Todas las dimensiones eran abarcadas por Jesucristo. Si nosotros entendemos que el ser humano es una persona integral, indivisible, como nos enseña la palabra de Dios, entonces no podemos restringir nuestra religión a solamente cuestiones espirituales. ¿Qué quiere decir esta frase de la lección? ¿Ya? Que muchas veces nosotros tendemos a dividir nuestra vida, es decir, fragmentamos nuestra vida por partes. Hablamos de nuestra vida espiritual, hablamos de nuestra vida económica, hablamos de nuestra vida, ¿cierto?, religiosa, el área de los estudios, fragmentamos toda nuestra vida. Entonces, acá hay un asunto importante, porque cuando nosotros hablamos de espiritualidad, ¿qué es lo que es la espiritualidad? ¿Cuáles son las acciones espirituales comúnmente que se nos vienen a la mente? Cuando yo hablo de, por favor díganme, acciones espirituales, la gente siempre me responde en la iglesia, orar es un acto espiritual, leer la Biblia es un acto espiritual, estudiar la lección es un acto espiritual, ayunar es un acto espiritual, o ir a la iglesia es un acto espiritual. Y todo eso está bien, es decir, son cosas que de alguna manera hacemos que tratan de honrar y glorificar a Dios para poder acercarnos al Señor. Pero acá viene la pregunta que es importante. ¿Acaso lo que nosotros comemos es espiritual o no es espiritual? ¿Por qué entonces no lo mencionamos de primera al tiro, de inmediato, cuando yo pregunto qué es espiritual?
¿Acaso cómo nosotros vestimos, cómo yo me he visto, ¿no? No solamente para ir a la iglesia, sino en el día a día, ¿no tiene que ver con nuestra espiritualidad? ¿Acaso en qué nosotros invertimos nuestro dinero no tiene que ver con nuestra espiritualidad? ¿O cómo trabajamos no tiene que ver con nuestra espiritualidad? Bueno, toda la espiritualidad abarca toda la vida, cada aspecto de la vida. O sea, no hay cosa que no sea espiritual. No podemos fragmentar nuestra vida, ¿no? Por un lado el área económica. Y ahí se produciría una dicotomía en nuestro cerebro, porque separaríamos, ¿cierto?, algunas cosas que serían cosas seculares y cosas también espirituales. Y la Biblia no enseña todo eso, no nos enseña a fragmentar nuestra vida, sino nos enseña a ver nuestra vida como un todo. Por eso Jesucristo se preocupaba de todos los aspectos de la persona. Por eso Él las sanaba, por eso Él les predicaba, por eso Él también se preocupaba de su conocimiento y les enseñaba. Es decir, abarcaba el todo del hombre y no solamente una parte. ¿Cuál es el problema? Vayamos al día lunes, que habla acerca del cuerpo como templo. Que en la teoría dualista griega, que ya hemos hablado acerca de eso, provoca esta dicotomía en nuestra mente, esta división de cuerpo y alma que nosotros tenemos arraigada acá, afecta nuestro diario vivir, afecta, ¿cierto?, las decisiones que nosotros tomamos, afecta de cómo nosotros hablamos comúnmente. Es decir, estamos tan impregnados de la filosofía griega que ni siquiera nos damos cuenta de que estamos fragmentando nuestra vida, como ya mencioné. Entonces, en el pensamiento filosófico griego, el cuerpo es visto como algo sin valor, porque pertenece al área pasajera. De hecho, el cuerpo en la filosofía platónica es como una cárcel del alma. El alma está apresada en el cuerpo. Y el cuerpo es visto como algo negativo porque pertenece a la esfera de lo temporal, de lo pasajero, de lo perecedero, de aquello que cambia, de aquello que se deteriora, de aquello que no tiene nada que ver con lo espiritual, porque lo espiritual es aquello que no perece, aquello que no cambia, aquello que pertenece fuera de este mundo, espacial, aquello que está, ¿cierto?, fuera del tiempo que produce los cambios, atemporal, ¿no? Esto es algo interesante porque de esa manera se define inclusive a Dios. Los presocráticos, los filósofos griegos, definían a Dios a través de la vía negativa. Esa era su manera de entender a Dios. Es decir, Dios no es como los hombres, porque Dios no cambia. Dios tampoco puede sentir, no puede padecer, porque si Dios padece, si Dios siente, involucraría un cambio en él. Por lo tanto, Dios es un ser que está fuera del tiempo, que está fuera del espacio, que no padece, que no siente, que no tiene tiempo y por lo tanto, ¿cierto?, es perfecto. Perfección como símbolo o símbolo, ¿cierto?, de no padecer, de no cambiar, de no hacer nada, de ser impasible, ¿no?, de no padecer ningún tipo de sentimientos o de emociones. Está totalmente fuera de nuestro alcance. Como dicen algunos teólogos, es totalmente otro, porque no lo podemos inclusive conocer, porque está fuera de nuestro conocimiento. Por eso lo definimos por la vía negativa, por lo que no es, ¿ya? Entonces, eso es lo que se pensaba en la mentalidad griega acerca de Dios. Era un Dios impasible, ¿ya? Pero ¿qué dice la Biblia sobre el cuerpo? Porque eso es lo que estamos repasando. Si el cuerpo es algo negativo, por lo tanto, porque perece, porque cambia, porque es una prisión del alma, porque este cuerpo se deteriora, entonces en el pensamiento religioso lo que importa son las acciones espirituales, orar, estudiar la Biblia, desarrollar mi mente, mi espiritualidad, mi conexión con Dios, pero no así mi cuerpo. Mi cuerpo estaría alejado de la espiritualidad. Por lo tanto, lo que yo coma, lo que yo beba, lo que yo hago con mi cuerpo, no tendría importancia, no tendría valor, porque lo que importa es lo espiritual, es la conexión con Dios. Entonces, esta dicotomía produciría en su consecuencia que yo, ¿cierto?, descuidara mi cuerpo y no lo vería como algo que pertenece al ámbito, ¿cierto?, espiritual, sino solamente es algo material de este mundo.
¿Qué dice la Biblia acerca del cuerpo? Bueno, en 1 Corintios capítulo 3, versículos 16 y 17, capítulo 6, 19 y 20, nos habla de que el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces, es otra perspectiva muy distinta a lo que enseñan los filósofos griegos. Acá, en la perspectiva bíblica cristiana, el cuerpo tiene valor. Porque Dios creó el cuerpo, porque Dios creó el ser humano, porque Dios creó la materia, porque Dios creó la belleza del cuerpo, porque Dios, cierto, valora lo que Él creó, porque era bueno en gran manera. Y por lo tanto, si Dios nos dio este cuerpo y más encima es templo del Espíritu Santo, debemos cuidar, resguardar nuestro cuerpo y tener cuidado con aquellas cosas que vemos, que tocamos, con aquellas cosas que introducimos en nuestro cuerpo, que comemos y que bebemos. Por lo tanto, cierto, es importante el área material de este cuerpo. Para Dios es muy importante y tiene la misma relevancia, cierto, que las acciones espirituales que desarrollan nuestra comunión con Dios y nuestra mente. Son igual de importantes. Y si una afecta si una está mal, afecta a la otra. Si nuestro cuerpo está mal, afecta a nuestra relación con Dios. Y viceversa, si no tenemos una buena conexión con Dios, afecta también nuestra salud del cuerpo y también afecta nuestra mente. Es decir, está todo unido en la mentalidad hebrea, en la mentalidad bíblica. ¿Por qué? Porque Dios se preocupa de la restauración del hombre, porque después de la caída el hombre comenzó a morir, está condenado por el pecado, pero la redención, la restauración del hombre involucra, ¿cierto?, que este cuerpo mortal, perecedero, pasa a ser un cuerpo inmortal, no perecedero. Es decir, a Dios le preocupa, ¿cierto?, que nosotros tengamos, ¿cierto?, este cuerpo bien sano. Por eso en la tercera epístola de Juan, versículo 2 nos dice lo siguiente: Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. O sea, Dios se preocupa de la salud de las personas y que nosotros estemos bien en nuestra salud. Claro que habla acerca también de nuestra espiritualidad. Claro que habla acerca de nuestra conexión con el Señor. Y también, cierto, demuestra nuestro interés en aquellas cosas que Dios nos encomendó, que Dios nos dejó como regalo a cada uno de nosotros. Claro, obviamente, como vivimos en un mundo de pecado, aunque nosotros nos cuidemos mucho, también podemos enfermar de diversos tipos de enfermedades que no tienen nada que ver con cuánto nos cuidemos. Simplemente están porque vivimos en un mundo pecaminoso, que podemos ser afectados por cualquier cosa, y eso tenemos que tenerlo siempre presente. Pero aún así debemos resguardarnos, debemos cuidarnos, porque es importante para Dios. No para los filósofos griegos, porque para ellos no era importante. Y si yo veo la espiritualidad solamente a través de estas acciones y dejo de lado, ¿cierto?, esto otro, finalmente puede ser que yo no cuide mi cuerpo para nada, haga lo que quiera con mi cuerpo y finalmente, ¿cierto?, crea yo estar bien con el Señor porque hago acciones espirituales. Y no es así. Todo es espiritual en el pensamiento bíblico. Y lo tenemos que tener presente. Muy bien. Tener la mente de Cristo. Y esto es muy importante. Día martes. Algunos creen que cambiar el entorno de la persona, por cambiar ese entorno, la persona se va a transformar. Pero el problema muchas veces no es el entorno de la persona, sino la persona misma, sino su mentalidad. ¿Qué nos dice Romanos capítulo 12, versículo 4? Que no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Transformaos. La palabra metamorfosis, es decir, un cambio pero completo en el ser humano. Una transformación mental, ¿cierto? Una metanoia, es decir, un cambio de rumbo, completamente en 180 grados. Eso es lo que nos habla la palabra de Dios. Dios es el único que puede hacer eso. Dios es el único que puede transformar la mente de las personas. Por eso Filipenses capítulo 4, versículo 8 nos dice que si hay algo de virtud en algo, ¿cierto?, que ustedes piensen, piénsenlo, ¿no? Sí, todo lo santo, todo lo justo, todo lo bueno, todo lo puro. Si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en eso piensen. Para tener la mente de Cristo, para tener esta mente de Cristo, tenemos que vivir como Él vivió, hacer las acciones que Él hizo, practicar, ¿cierto?, lo que Él hacía, porque Cristo no solamente murió por nosotros, sino también nos dio un ejemplo de vida. Cristo también es nuestro ejemplo como seres humanos. Entonces, ¿qué prometió Cristo? Bueno, desde el Antiguo Testamento se nos dice que Él iba a guardar
la ley, iba a hacer un nuevo pacto con nosotros e iba a guardar la ley en nuestro corazón y en nuestra mente. Eso es lo que quiere hacer, ¿no? Guardar su ley en nuestro corazón y en nuestra mente. Jeremías capítulo 31, versículo 3. Por eso cuando Jesús va a interpretar la ley en el Sermón del Monte, nos menciona en la escuela sabática, Jesús va a ir al espíritu de la ley. Jesús no solamente va a ir a las acciones, ¿no? Al acto de guardar el mandamiento, de respetar el mandamiento, sino Jesús también se va a ir hacia la mente, es decir, hacia los pensamientos y las intenciones de la persona, ¿no? Y eso es lo más importante. Oíste que fue dicho, pero yo les digo lo siguiente. Si alguno, ¿cierto?, pensó en matar, o sea, pensó algo malo contra su hermano, ya lo está matando en acción, ¿ya? Es decir, Jesús está profundizando la ley, yéndose al espíritu de la ley, a los principios que están allí, a lo que realmente se quería enseñar en el Antiguo Testamento, pero que fue malinterpretado solamente por actos, por acciones concretas. Por eso Jesús, como ya mencioné, profundice la ley. Entonces la pregunta es, bueno, si es tan importante esto y tenemos que tener la mentalidad de Cristo y Cristo es nuestro ejemplo, ¿cómo nosotros entonces podríamos vencer el pecado? ¿Cómo nosotros podríamos ser como Jesús, ya que Él es nuestro ejemplo? ¿Cómo nosotros podríamos, ¿cierto?, llegar a ser victoriosos? Y solo podemos hacerlo mediante una transformación completa de nuestra mente, mediante una entrega completa a Dios. ¿Significa eso que nosotros podemos ser perfectos sin ningún tipo de pecado? Sí y no. ¿En qué sentido sí y no? ¿Podemos ser perfectos? Claro, en el sentido bíblico, en el sentido de ser maduros espiritualmente. En ese sentido, claro, nosotros podemos alcanzar la madurez espiritual, pero no como el concepto griego de perfección, como ya mencioné, porque para ser perfecto, como Dios, no tenemos que ser impasibles, tendríamos que pertenecer, ¿cierto?, a la atemporalidad, a lo aespacial, como es el espíritu, ¿no?, como es el alma dentro del cuerpo. Eso es perfecto, pero el cuerpo no es perfecto. O sea, para poder ser perfecto en la perfección griega es, ¿cierto?, no padecer, no sentir, no cambiar, ¿cierto? Eso es la perfección absoluta en el concepto griego. Y no es eso lo que nos enseña la palabra de Dios. Cuando se nos habla de ser perfectos, se nos habla de madurez espiritual. No ese sentido, ¿cierto?, atemporal, aespacial, ¿cierto?, donde todo se corrompe. No es ese sentido el que nos quiere enseñar la palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios nos enseña que tenemos una naturaleza pecaminosa. Y claro, vamos a tener tendencias al pecado, pero podemos vencer en Cristo. Lo importante de todo esto es que nosotros diariamente tengamos una comunión con el Señor y nos entreguemos a Él de todo nuestro corazón. De esa manera nosotros podemos vencer. De esa manera nosotros podemos obtener la victoria. Es la única manera, es la única forma, entregándonos completamente a Cristo. Y si caemos, nos podemos volver a levantar, ¿no? Porque tenemos madurez espiritual y comprendemos que tenemos que acercarnos a Cristo cuando pecamos y no alejarnos de Él por la culpabilidad. Entonces, tenemos que acercarnos a Jesús. Otra cosa importante que nosotros tenemos que tener presente para poder, ¿cierto?, seguir el camino de Jesús es que tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien contrarresta la obra degenerativa de Satanás. Por eso el enemigo ha atacado también esta creencia tan fundamental, la creencia, ¿cierto?, en el Espíritu Santo. No es de extrañar que Satanás, ¿cierto?, intente distorsionar por todos los medios nuestra comprensión de la naturaleza del Espíritu Santo, como siendo Dios mismo, teniendo una persona, y también su obra, qué es lo que hace el Espíritu Santo. Entonces, porque algunos niegan su personalidad, algunos, ¿cierto?, dicen que no es Dios, que es una fuerza, que es un poder, que es una energía, y otros enfatizan los dones más que su obra transformadora, el don de lenguas, por ejemplo, ¿no? El don de profecía, ¿no? Y distintas cosas, ¿no?, más que la obra que vino a hacer el Espíritu Santo, que es guiarnos a toda verdad, guiarnos, ¿cierto?, a comprender que nosotros somos seres pecadores y que necesitamos de la transformación diaria y acercarnos a Jesús a través de la oración. Entonces, ¿cuál es el error que podemos cometer nosotros? Es que queramos usar al Espíritu Santo, como le pasó a Simón el hechicero en Samaria. En Hechos, en el libro de Hechos, capítulo 8, nosotros
encontramos la historia del hechicero que quería comprar el poder del Espíritu Santo. Entonces quería usar el Espíritu Santo a su favor, pero no dejarse transformar por él. No, ¿cierto? Dejarse usar por él, porque ese es el problema. Nosotros no usamos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien nos usa a nosotros, nos guía toda la verdad, nos dice, ¿cierto?, cómo actuar, nos dice, ¿cierto?, qué hacer cada día cuando nosotros nos entregamos por completamente a su obra transformadora. Tener el poder del Espíritu Santo sin dejarse transformar por su poder es el peor error. Y también pedir el Espíritu Santo siempre tiene que ser con el propósito de poder cambiar, de poder mejorar y de poder hacer su obra. No tiene sentido, y déjenme recalcarlo, no tiene sentido que nosotros pidamos el Espíritu Santo si vamos a seguir siendo las mismas personas. No tiene sentido que nosotros pidamos el Espíritu Santo en nuestra vida si no vamos a hacer nada, nos vamos a seguir quedando quietos en nuestra casa y no vamos a salir a predicar. ¿Para qué queremos el Espíritu Santo? ¿Para qué orar por Él? ¿Para qué pedir que se derrame en nuestra vida si vamos a seguir igual? Si no va a haber un cambio de parte nuestra para poder actuar, no va a haber una predisposición para poder hacer las cosas. El Espíritu Santo no es un poder que viene a nosotros, ¿cierto? Nos impulsa a hacer el bien, nos impulsa a cambiar. Es algo irresistible, ¿cierto? Para que nosotros podamos, ¿cierto?, hacer las cosas bien. No, el Espíritu Santo no hace eso. Eso depende de nosotros como personas. Somos nosotros los que decidimos si vamos a hacer el bien, si vamos a hacer tal acto, si vamos a salir a hacer la obra de Dios. Somos nosotros los que tienen que tomar esa decisión. El Espíritu Santo no nos va a impulsar. El Espíritu Santo hace una obra de convencimiento, pero somos nosotros finalmente los que tomamos la decisión. Tampoco nos va a obligar, porque Dios no obliga a nadie, ¿cierto? Lo que hace Dios es persuadirnos, es hablarnos, es tratar de convencernos, pero somos finalmente nosotros los que decidimos si vamos a cambiar o no, si vamos a trabajar o no vamos a trabajar en su obra, si vamos a apresurar la segunda venida de Cristo o no la vamos a apresurar. Somos nosotros. Pero hazte esta pregunta, ¿no? ¿Para qué pido el Espíritu Santo si finalmente voy a seguir igual y no voy a hacer nada? ¿Para qué? No tendría ningún tipo de sentido si nosotros realmente no nos dejamos guiar por el Espíritu Santo en nuestra vida. El problema del hechicero Simón era que él quería usar el Espíritu Santo para sus intereses personales, ¿no? Para sanar gente, cobrar dinero, ganar más, y eso era un completo error. Y por eso el apóstol Pedro lo reprendió, ¿no?, a Simón. Día jueves. Preparados para su advenimiento. Cristo viene pronto y eso tú lo sabes, yo también lo sé y tenemos que estar preparados. Vivimos en un mundo frenético. Corremos de aquí para allá. La rutina diaria nos agobia y olvidamos muchas veces lo que es realmente importante, lo que es realmente relevante en nuestra vida, que es nuestro culto personal, que es nuestra comunión con el Señor. Dejamos nuestras verdaderas prioridades de lado para tomar otras prioridades por causa, ¿cierto?, de trabajar tanto en este mundo. Entonces, siempre existe una tensión en nuestra sociedad entre el ya, de que Cristo viene ya, y el todavía no. Ya viene, pero todavía no. Entonces, hacemos planes a futuro porque pensamos, ¿cierto?, que todavía no, pero también predicamos que ya Cristo viene ahora, ¿no? Entonces, ¿cuál es el peligro de esta tensión entre el ya y el todavía no? Que yo me puedo ir por un lado, ¿no? Todavía no. Y ser como el siervo, ¿no?, que dijo, mi Señor tarda en venir. Voy a hacer esto, voy a hacer esto otro, voy a hacer esto otro, ¿cierto? Me voy a portar mal, con tal, tarda en venir. Y puede ser, ¿cierto?, que finalmente nos pille lejos el Señor, de su casa, lejos de Él. Y ahí tenemos que tener bastante cuidado. ¿Cuándo viene Cristo? No lo sabemos. ¿Cuándo hay que estar listo? Hoy hay que estar listo, no mañana. Hoy nosotros tenemos que estar preparados para su venida. Salmo 95, versículos 7 al 8. Hebreos capítulo 3, versículos 7 y 8. También, ¿cierto?, Hebreos más adelante nos menciona en el capítulo 4, versículo 7, lo siguiente. Si hoy oís su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Se repite muchas veces en la palabra de Dios. Si hoy oís su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Y eso es lo que hacemos nosotros. Endurecemos nuestro corazón.
No prestamos atención realmente al llamado de Dios, de que nos dice, hoy es el día de salvación, no mañana porque no me pertenece. Cuando nosotros dejamos para el mañana, tendemos a enfriarnos, tendemos a ser más escépticos. Hoy nosotros tenemos que ser renovados por el Espíritu Santo. Hoy nosotros tenemos que cambiar. Es hoy cuando nosotros tenemos que tomar la decisión de entregarnos por completo a Dios. Porque el mañana no nos pertenece, no sabemos lo que va a pasar. Hoy el Señor nos llama para poder acercarnos a Él y poder estar listos, poder estar preparados para no ser engañados en el tiempo del fin. Hoy tenemos que renovar nuestra mente, transformar nuestra mente a semejanza de Él. Hoy tenemos que seguir el ejemplo de Jesucristo. Hoy tenemos que cuidar nuestro cuerpo porque es templo del Espíritu Santo. Hoy tenemos que considerar que todo lo que yo hago en mi trabajo, con mi dinero, con mis estudios, con mi cuerpo, con todas las cosas, porque todo es espiritual, todo debe honrar y glorificar a Dios. Todo debe atestiguar que realmente yo soy un hijo de Dios. Y eso es lo importante. Y esa decisión tengo que tomarla hoy, no mañana. El Señor siempre hace llamados para hoy día. Querido amigo, querida amiga que me estás escuchando en este momento, hoy debiésemos tomar la firme decisión de ser fieles al Señor, de estudiar su palabra cada día para no ser engañados el día de mañana. Hoy tenemos que tomar la firme decisión de poder cuidar, ¿cierto?, cada aspecto de nuestra vida, crecer como Jesús lo hacía, seguir el ejemplo de Él para de esa manera poder estar preparado para su segunda venida, porque falta muy poco y todos nosotros tenemos que estar listos. Y yo anhelo la segunda venida de Jesucristo y yo quiero estar ahí con nuestro Señor Jesucristo y espero que tú también quieras estar allí. Por eso, como dice la palabra del Señor, hoy es el día de salvación. Que Dios te bendiga grandemente. Un fuerte abrazo. Nos vemos la próxima semana.